Señora vicepresidenta, desde el atril, y no es por contradecir a la portavoz de Podemos, dice, bajen aquí. Se lo voy a decir desde aquí sin ningún afán de falta de respeto por mi parte. Pero es que me lo puso como cuando colocan el balón en un penalti, quitas el portero y es solamente empujar. Se lo puso muy claro ahora la portavoz del Partido Popular. Usted ahí, desde ese atril, dijo por 2 veces que este Gobierno se había burlado de los asturianos. ¿Cómo entonces ustedes, a última hora, porque podían haber quedado bien con esos chavales de ahí, que claro que lo pasan mal, y con el resto de asturianos, cómo ustedes entonces a última hora ensucian con un borrón su hoja de servicios y pactan con un Gobierno que se burla de los asturianos? ¿Quién lo puede entender? Ni ustedes mismos se aclaran. Pero claro, ¿sabe qué es lo que pasa? Y vamos a apoyar esa moción, solo faltaba, es que ustedes lo único que piden son datos. ¿Cómo no vamos a apoyar una moción donde lo único que piden ustedes son datos? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si esto ya estaba impregnado de una carga electoral, imagínese usted desde el viernes pasado esta parte la carga electoral que tiene esta Cámara. Y claro, todos estamos en modo campaña electoral, todos, Digamos que incluso nosotros los primeros, pongamos al Partido Socialista en cabeza, pero ustedes también. Pero fíjese usted, señora Gil, de los 45 diputados que estamos en esta Cámara, a la que más le va la vida en ellos a usted, porque es la única portavoz y candidata que se va a presentar a las próximas elecciones, y no le arriendo la ganancia, pero fíjese bien, de los seis portavoces que iniciaron esta campaña, en el 2015, fíjese usted dónde están todos. Fíjese usted, digo que la política es muy difícil y estoy esperando, todavía falta Izquierda Unida, porque no sé si algún portavoz de Izquierda Unida será candidato, pero sí que le deseo a Izquierda Unida que acierte y tenga suerte en esa nueva andadura. Y a ustedes también, porque la izquierda en su conjunto vamos a necesitar tener suerte. Pero estamos en campaña electoral y claro, usted es fiel a su estilo, pero hoy elevó el tono. Y elevó el tono porque está, como se suele decir, en plena campaña electoral. Y no eleve el tono porque las encuestas pinten mal, porque mire, de encuestas algunos tenemos experiencia que nos ponían muy bien y luego éramos muy mal, y que nos ponían muy mal y nos ponían muy bien. No eleve usted el tono de voz por lo que digan las encuestas y tenga un poco de paciencia, que hasta mayo queda un mundo en política. Pero claro, mire usted, la campaña electoral va a propiciar 2 cosas. Que haya un debate, porque es un debate ya casi estéril lo que vayamos a hacer de aquí a las elecciones. Y van a pasar 2 cosas. Hay un debate que está contagiado por esa campaña electoral y además hay apariciones en los atriles que son impostados porque pide el guión. Yo no tengo ninguna necesidad de venir aquí a hacer un debate impostado. Y como no quiero hacer un debate impostado, no voy a repetir como un papagayo lo que hace una semana, de manera muy prolija, el señor consejero le dijo a usted aquí con lujo de detalles. Pues usted no viene a eso, usted viene lógicamente a otra cosa. Voy a darle un recordatorio, fíjese. En el anterior plan de ciencia y tecnología, 2014-2017, se invirtió de media 74 millones de euros anuales, 1/3 de las administraciones, 2/3 de las empresas. En el futuro plan se va a invertir de media más de 80 millones largos también por anualidad. Por lo tanto, esos son datos muy fríos, pero que son datos muy a la vez esclarecedores. Y en el punto 3, apartado 4, que habla de las becas Severo Ochoa, bueno, esas becas Severo Ochoa, que en el año 2015 eran 45, ahora van a pasar a 65. Pero usted compárelas con cualquier otra comunidad autónoma, vaya a Galicia, vaya a Aragón, y mire usted lo que se está haciendo allí. Pero lo que está previsto en el apartado 5 de las bases para el 2019 se van a elaborar este año. Seguramente usted va a ser de las pocas que pueda contrastar aquí en los próximos meses que eso se va a presentar. ¿Entiende? Por lo tanto, mire, dejémonos de elucubraciones, dejemos de regar los oídos y termino como empecé. Si nos burlamos de los asturianos, ¿qué hacen ustedes apoyando esa burla? Muchas gracias.